Bueno, vamos a ver un tema nuevo que es dependencia e independencia lineal, que es muy importante. Nosotros algo hablamos cuando cuando vimos el concepto de rango de una matriz. Algo les adelanté, pero ahora ven el tema completo, ¿no es cierto? Y van a entender mejor las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de combinación lineal, ¿no es cierto? Entendemos que expresar un vector como combinación lineal de otros era expresarlo como la suma de otros multiplicado por un escalar. Eso era hacer una combinación lineal. Ahora, la combinación lineal que vamos a tener en cuenta en este tema es la del vector nulo. Vamos a expresar el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores. Entonces vamos a decir lo siguiente: siempre es posible expresar el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores. Es decir, siempre vamos a encontrar escalares que verifiquen esa igualdad. ¿Por qué? Puede ser con escalares distintos de ceros, o al menos si son todos nulos, ¿no es cierto? Va a quedar el vector nulo, en este caso en el primer miembro, ¿no es cierto? Se verifica la igualdad. Es decir, siempre es posible expresar el vector nulo como combinación lineal de otros. Que los escalares tomen únicos valores o no, ¿no es cierto? Pero siempre es posible. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Yo quiero hallar los escalares para los cuales el vector nulo es combinación lineal del vector 1, 2, 3, 0, menos 1, 2 y 2, 1, 1. Entonces yo quiero expresar el vector nulo como combinación lineal de este y de este vector. Bien, entonces planteamos la ecuación, multiplicamos cada escalar por cada vector, me queda así, el segundo vector por el escalar alfa 2 y el tercer vector por el escalar alfa 3. Entonces en el primer miembro me queda una suma de vectores, la hago y me queda la primera componente del vector suma, la segunda y la tercera componente del vector suma. Es igual, y del otro lado va a estar el vector nulo. Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Que este vector es igual al vector nulo. ¿Cuándo son iguales dos vectores? Cuando sus componentes homólogas lo son. Entonces escribo eso. Primera componente es igual a la primera componente del vector nulo, segunda igual a segunda, tercera igual a tercera. Y surge entonces el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver, donde las incógnitas son los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esas son las incógnitas de este sistema. Como verán, cuando yo quiero expresar el vector nulo como combinación lineal de otros, ¿no es cierto?, se forma un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Ven? Los términos independientes son ceros, que son las componentes del vector nulo. Entonces, este sistema nosotros vimos que siempre tiene solución, por eso se dice siempre es posible expresar el vector nulo como combinación lineal de otros, porque siempre voy a encontrar escalares. Entonces, formo el sistema homogéneo que va a tener alguna solución y
puedo hacer dos cosas. Acá me interesa saber, ustedes saben que este tipo de sistema de ecuaciones tiene solución única cuando la solución es la trivial, es decir, las incógnitas son iguales a 0, o infinitas soluciones, cuando los escalares toman infinitos valores, pueden tomar infinitos valores. Entonces, se forma este sistema, esta es la matriz de los coeficientes, y entonces, es decir, yo quiero saber si el sistema tiene solución única o infinitas soluciones para sacarla con una conclusión. Entonces, ¿qué hago? Si el determinante, como es un sistema que tiene tantas ecuaciones como incógnitas, la matriz de los coeficientes es una matriz cuadrada, entonces tiene un determinante. Entonces, el determinante, en este caso de la matriz de los coeficientes, es distinto de 0, me da 11. Entonces, si el determinante es distinto de 0, quiere decir que el rango de esta matriz es 3. Entonces, tengo 3 incógnitas, el sistema es compatible determinado. Quiere decir que la solución es única para los escalares. Alfa 1 es igual a 0, alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0. Saco la conclusión así sin necesidad de resolver este sistema. Entonces, esta solución, ¿no es cierto? Es decir, cuando los escalares me dan 0, yo digo, es una combinación lineal trivial. Es decir, cuando yo reemplazo los escalares en la ecuación planteada, ¿no es cierto? Y los escalares toman valor 0 únicamente, digo, el vector nulo es combinación lineal de estos vectores con la combinación lineal trivial. Quiere decir que los escalares son 0 únicamente. Bien, eso sería una posibilidad, que el sistema sea compatible determinado y los escalares tomen entonces valor 0 únicamente. Ahora, yo presento otro ejemplo, ¿no es cierto? Digo, quiero expresar el vector nulo como combinación lineal de este vector B1, que tiene estas componentes, B2, que tiene estas otras, y B3, que tiene estas componentes. Entonces hago el mismo planteo, expreso el vector nulo como combinación lineal de esos tres vectores, Desconozco los escalares, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Bien, multiplico cada escalar por cada vector, después sumo, ¿no es cierto?, los vectores, y obtengo finalmente el vector suma, que me queda esto. Entonces, me dice esta expresión que este vector es igual a este otro, por lo tanto, dos vectores son iguales cuando sus componentes lo son, y surge el sistema a resolver. Me queda, primera ecuación, alfa 1 es igual a 0, 2 alfa 1 menos alfa 2 más 2 alfa 3 igual a 0, y la tercera me queda 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más 4 alfa 3 igual a 0. Entonces hago el mismo análisis que en el caso anterior, es decir, voy a ver cómo es la solución a través de ese análisis. Entonces, también como tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, analizo el valor del determinante de la matriz de los coeficientes. Y me queda, fíjense, acá ya aprovechamos, me queda este determinante. Fíjense que tiene esta columna y esta columna con sus elementos correspondientes proporcionales. Esta columna es esta multiplicada por 2. Quiere decir que cuando sucede algo así, el determinante vale 0. ¿Ven? Entonces hago el análisis rápido.
porque tuve en cuenta las propiedades del determinante de la matriz. Bien, entonces, ¿qué digo? Yo puedo extraer una matriz regular de orden 2 de la matriz A, entonces el rango es 2. Como es un sistema homogéneo, la matriz amplia, el rango de la matriz ampliada también es 2, entonces el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿cómo es la solución? Bueno, yo para el tema que estoy presentando, no necesito tener la solución, simplemente quiero saber qué tipo de solución, si es un sistema compatible determinado o indeterminado. Pero bueno, de todas maneras lo resuelvo, no está de más. Resuelvo el sistema por Gauss-Jordan y me queda este sistema equivalente, es decir, alfa 1 igual a 0, alfa 2 más 2 alfa 3 igual a 0, y bueno, se anuló la última de la ecuación. Es decir, este es el sistema equivalente. Entonces, alfa 1 toma el valor 0, alfa 2 es igual a menos 2 alfa 3, y alfa 3 puede tomar cualquier valor. Entonces tiene infinitas soluciones, de las cuales yo digo, como es una solución en particular y de paso repasamos sistemas de ecuaciones, digo, alfa 1 es igual a 0. Ahora, si alfa 3 es igual a 1, le doy un valor cualquiera, porque alfa 3 puede tomar cualquier valor, alfa 2 es igual a 2 a menos 2 por 1, entonces me queda que alfa 3 es igual a menos 2. Esa es una de las infinitas soluciones. Otra, digo, alfa 1 siempre en este sistema, alfa 1 siempre va a valer 0, pero si a alfa 3 le doy el valor 2, entonces alfa 2 va a valer menos 4. Esa es otra de las infinitas soluciones. Es decir, no es, y además si alfa 1 es igual a 0 y si a alfa 3 le doy el valor 0, alfa 2 toma el valor 0. Es decir, la solución trivial es una de las infinitas soluciones, ¿no? Pero no la única, como en el ejemplo anterior. Entonces, a partir de acá yo puedo sacar la siguiente conclusión. Digo que un conjunto de vectores es linealmente independiente cuando la única forma de expresar el vector nulo como combinación lineal de esos vectores es con la combinación lineal trivial, es decir, que los escalares sean únicamente igual a 0. Entonces, cuando los escalares son únicamente iguales a 0, para expresar el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores, esos vectores se dice que son linealmente independientes. En el ejemplo primero que dimos se dio esa posibilidad, entonces yo puedo decir que los vectores B1, B2 y B3 son linealmente independientes. En el ejemplo 2, el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces yo puedo decir que si no sucede que los escalares sean únicamente iguales a 0, cuando los escalares pueden tomar, además del valor 0, pueden tomar otros, los vectores se dicen linealmente dependientes. Entonces, si los escalares o alguno de ellos toma valores distintos de 0, entonces los vectores se dicen linealmente dependientes. Entonces, esto es lo que sucede en el ejemplo 2. Hay dos
vectores que toman dos de los tres que toman valores distintos de cero, entonces los vectores, estos vectores, esos son linealmente dependientes, es decir, LD. Los del ejemplo anterior, como los escalares toman únicamente valor cero, son LI, linealmente independientes. Entonces, ese es el concepto que tiene que quedar claro. Bien, ¿qué significa eso, que los vectores sean LI o LD? ¿Cuál sería el significado geométrico de estos conceptos? Entonces vamos a hacer un análisis de esto. Yo digo lo siguiente: si dos vectores son LD, es decir, linealmente dependientes, y yo expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, es decir, B1 y B2 son LD, linealmente dependientes. Entonces, cuando expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, existe alguno de estos dos escalares que es distinto de cero. Supongamos que alfa 1, yo digo alfa 1 es distinto de cero, o los dos distintos de cero, ¿no? Pero al menos uno tiene que ser distinto de cero. Yo digo alfa 1 es distinto de cero. Entonces, si yo despejo de esta ecuación el vector B1, me queda lo siguiente: B1 es igual a menos alfa 2 por B2 dividido alfa 1. Esto, alfa 2 y alfa 1 y el menos, un número. Puede ser positivo, negativo, lo que sea, pero todo eso es un número. Entonces yo le llamo a menos alfa 2 sobre alfa 1, le llamo alfa, otro número, para que me quede más cortita la expresión. ¿Qué es lo que me ha quedado cuando yo despejo uno de los dos vectores? Me queda que B1 es igual a alfa por B2, es decir, un vector es igual al otro multiplicado por un escalar. Y entonces yo puedo decir que B1 es un múltiplo escalar de B2. Y cuando un vector es un múltiplo escalar de B2, tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué puedo decir de eso? Que cuando los vectores son linealmente dependientes, tienen la misma dirección. Es decir, este es B2 y bueno, B1 es un múltiplo escalar, puede ser más grande, puede ser más chico, depende del valor del escalar. Si los vectores entonces son linealmente dependientes, significa que tienen la misma dirección. Si dos vectores son linealmente dependientes, tienen la misma dirección. Ahora veamos qué pasa si tres vectores son linealmente, qué pasa con la interpretación geométrica de tres vectores. Antes le aclaro, si dos vectores son linealmente dependientes, tienen la misma dirección. Quiere decir que dos vectores que son linealmente independientes tienen distintas direcciones. Por ejemplo, el vector 1, 1 y el vector 2, 2, esos dos vectores son paralelos, ¿no es cierto? Tienen la misma dirección. Entonces esos dos vectores son LD. Si yo expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, yo saco la conclusión de que son LD. Ahora, si yo digo el vector 1, 1 y el vector, 3, 4, estos tienen distintas direcciones. Entonces, si yo expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, los escalares que voy a encontrar son únicamente 0.
Cuando yo expreso el vector nulo como combinación lineal de estos dos vectores, los escalares toman valor 0 únicamente. Bien, entonces estos son LI y estos son LD. Ahora, si yo tengo tres vectores linealmente dependientes, si tres vectores son linealmente dependientes, es decir, expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos. Y acá tengo la ecuación alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa 3 por B3 igual a 0. Si yo despejo, por ejemplo, yo digo supongo que alfa 1 es distinto de 0. Supongo eso. Entonces, despejo B1 y me queda que B1 es igual a menos alfa 2 sobre alfa 1 por B2, que acá no lo puse, menos alfa 3 sobre alfa 1 por B3. Ahí está. Despejo B1 y me queda esto. Entonces repito, si estos tres vectores B1, B2, B3 son LD, cuando expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, alguno de los escalares como mínimo tiene que ser distinto de 0. Entonces supongamos que sea alfa 1, entonces despejo B1 y me queda B1 es igual a un número por B2 más otro número por B3, independiente del signo que me quede ahí. Reemplazo este número por beta 2 y este otro por beta 3. Entonces, limpiando, ¿no es cierto?, la ecuación, me queda B1 es igual a beta 2 por beta 2 más beta 3 por B3. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué quiere decir esta expresión? Que B1 es combinación lineal de estos dos vectores. Entonces, si tres vectores son linealmente dependientes, uno de ellos es combinación lineal de los otros dos. ¿Qué más podemos decir? Que B1, al ser combinación lineal de los otros dos, es decir, al ser la suma de los otros dos vectores multiplicados por un escalar, B1 está en el mismo plano que B2 y B3. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que si tres vectores son linealmente dependientes, los tres vectores son coplanares. Uno de ellos es combinación de los otros dos, entonces son coplanares. Están en el mismo plano. Y si tres vectores son linealmente independientes, tienen direcciones distintas. ¿Está? Por ejemplo, los vectores canónicos, los que tienen la dirección de los ejes cartesianos, de los ejes coordenados, el vector que tiene la dirección del eje X, el versor Y, el que tiene la dirección del eje Y, el versor J, y el que tiene la dirección del eje Z, el versor K, esos tres vectores son linealmente independientes porque tienen distintas direcciones. No están los tres en el mismo plano. ¿Está? Por eso, ¿no es cierto?, en el segundo ejemplo que les di, había dos vectores que tenían distintas direcciones y el tercero era un múltiplo escalar del otro. Entonces era un vector multiplicado por 2. Dos tenían la misma dirección. Entonces estaban los tres en el mismo plano. Eso sería el significado geométrico de la dependencia y la independencia lineal.